Hubo una época en la que el culturismo todavía buscaba su identidad. Los campeones aparecían y desaparecían, pero ninguno parecía destinado a cambiar las reglas del juego. Entonces surgió un hombre cuyo físico parecía imposible. Un atleta tan adelantado a su tiempo que obligó al mundo entero a replantearse lo que era capaz de construir el cuerpo humano. Esta es la historia de Sergio Oliva, el hombre que venció al futuro, desafió al sistema y terminó enfrentándose a una tragedia que nadie habría imaginado. En un deporte obsesionado con la perfección, Sergio Oliva parecía haber llegado a ella antes que todos los demás. Su físico no solo dominó una generación, redefinió por completo los límites de lo que se consideraba posible sobre un escenario. Fue el primer gran fenómeno del culturismo moderno y el único hombre que logró derrotar a un joven austríaco llamado Arnold Schwarzenegger en la tarima del Mr. Olympia. Pero mientras su cuerpo se convertía en una leyenda, su vida comenzaba a tomar un rumbo mucho más oscuro. Décadas de conflictos, castigos silenciosos y decisiones que marcarían su destino terminarían llevándolo a sobrevivir algo que parecía imposible: recibir 5 disparos efectuados por su propia esposa. Su físico desafió toda lógica. Su historia desafió algo aún más grande. Sergio Oliva nació el 4 de julio de 1941 en Pinar del Río, Cuba, una región humilde situada al oeste de La Habana. Fue el cuarto de 22 hermanos y desde muy pequeño comprendió que nada llegaba sin sacrificio. Su padre era un hombre estricto, acostumbrado al trabajo duro de los cañaverales. Cada mañana salía antes de que apareciera el sol y Sergio comenzó a acompañarlo cuando apenas tenía 12 años. Bajo temperaturas sofocantes y jornadas interminables, aprendió a trabajar con las manos llenas de heridas y el cuerpo agotado. En su hogar existía una regla sencilla: quien no trabajaba, no comía. Aquellos años no solo fortalecieron su cuerpo, también moldearon su carácter. Mientras otros niños jugaban, Sergio desarrollaba una resistencia poco común. Soportaba el cansancio, el calor y el esfuerzo con una facilidad que llamaba la atención de quienes lo rodeaban. Era más grande que la mayoría de los jóvenes de su edad y poseía una fortaleza que parecía surgir de manera natural. Cuando cumplió 16 años, su padre llegó a una conclusión inevitable. El futuro en los campos era limitado. Convencido de que necesitaba una oportunidad diferente, lo llevó a alistarse en el ejército de Fulgencio Batista, quien gobernaba Cuba en aquellos años. Sergio ni siquiera contaba con documentos oficiales que acreditaran correctamente su edad. Sin embargo, cuando el reclutador lo observó, las dudas desaparecieron de inmediato. Su tamaño, su presencia física y la dureza que reflejaba resultaban suficientes. Además, el país se acercaba a una guerra y Batista necesitaba hombres para reforzar sus filas. La vida militar pareció encajar perfectamente con él. La disciplina, el entrenamiento constante y la estructura diaria le proporcionaban una sensación de propósito. Por primera vez podía visualizar un camino claro para su futuro. Imaginaba una carrera dentro de las Fuerzas Armadas y estaba dispuesto a construirla. Pero la historia tenía otros planes. En 1959, Fidel Castro y las fuerzas revolucionarias lograron derrocar el régimen de Batista. El ejército fue desmantelado y miles de soldados quedaron desplazados de un día para otro. Entre ellos estaba Sergio. Aquello que había considerado su proyecto de vida desapareció prácticamente de la noche a la mañana. Sin empleo y sin dirección clara, pasó a formar parte de una generación de jóvenes que observaban cómo el país cambiaba mientras intentaban descubrir qué hacer con sus propias vidas. Durante un tiempo vagó sin rumbo definido por las calles y playas de La Habana. Entonces ocurrió algo que transformaría su destino para siempre. Un amigo lo invitó a conocer un pequeño gimnasio de halterofilia. El lugar era sencillo:
Algunas barras desgastadas, discos viejos y un ambiente muy alejado de cualquier instalación profesional. Sin embargo, en cuanto puso las manos sobre aquellos hierros, algo despertó dentro de él. Era como si hubiera encontrado un idioma que siempre había sabido hablar. Su adaptación resultó extraordinaria. Mientras otros atletas necesitaban años para progresar, Sergio avanzaba a una velocidad difícil de explicar. Apenas 6 meses después, ya levantaba más de 180 kilos en el clean and jerk, una cifra que dejó asombrados incluso a los entrenadores más experimentados. No pasó mucho tiempo antes de que fuera reclutado por la Selección Nacional Cubana de Halterofilia. En 1961 recibió la oportunidad de representar a su país en los Juegos Panamericanos, celebrados en Kingston, Jamaica. Sin buscarlo, había encontrado una nueva identidad. Ya no era un exsoldado intentando reconstruir su vida. Ahora era un atleta de élite que competía bajo los colores de Cuba, pero aquel viaje terminaría convirtiéndose en algo mucho más importante que una competición. Antes de partir hacia Jamaica, Sergio mantuvo una conversación con su padre. Durante ese encuentro le confesó algo que llevaba tiempo guardando. Le dijo que probablemente no regresaría. También le dijo que existía una gran posibilidad de que nunca volvieran a verse. Su padre comprendió inmediatamente lo que esas palabras significaban. No intentó convencerlo de cambiar de opinión. Solo le respondió que siguiera adelante y que no mirara atrás. Bajo el gobierno de Castro, los deportistas que viajaban al extranjero eran vigilados constantemente. Las deserciones eran una preocupación permanente y el régimen enviaba supervisores para evitar cualquier intento de fuga. Sergio lo sabía. Durante su estancia en Jamaica, logró ganarse la confianza de uno de los guardias asignados al grupo. Entonces, la mañana de la competición, puso en marcha el plan que llevaba meses preparando. Le dijo que saldría a caminar para despejar la mente. En cuanto tuvo la oportunidad, comenzó a correr. No hacia el estadio, no hacia el equipo cubano. Corrió directamente hacia la embajada de Estados Unidos. Cada paso representaba una apuesta contra todo lo que había conocido. Corría impulsado por la adrenalina, el miedo y la esperanza. En cierto modo, su vida dependía de ello. Cuando finalmente llegó, empapado en sudor y con el corazón golpeando violentamente contra su pecho, pidió asilo político. Sergio Oliva acababa de desertar. Después de abandonar Cuba, fue trasladado a Miami junto a otros exiliados. Había escapado de un sistema que limitaba su libertad, pero el nuevo mundo tampoco le ofrecía facilidades. La realidad era dura. Largas jornadas de trabajo, salarios modestos y un idioma que apenas comprendía. No existían las celebridades ni los reconocimientos, tampoco las medallas. Solo había trabajo. Durante ese periodo, sobrevivió realizando labores humildes, entre ellas la reparación de televisores. Vivía en espacios reducidos y luchaba por adaptarse a una sociedad completamente diferente. Sin embargo, a pesar de las dificultades, sentía algo que no había experimentado en años: la posibilidad de comenzar de nuevo. En 1963, escuchó hablar de una ciudad ubicada más al norte. Varias personas le aseguraban que allí existían mejores oportunidades laborales. El nombre llamó inmediatamente su atención. Chicago. Le gustó cómo sonaba. Sin pensarlo demasiado, preparó sus pocas pertenencias, compró un boleto de autobús y emprendió el viaje. No podía imaginar que aquella decisión cambiaría el resto de su vida. Chicago se convirtió en mucho más que un nuevo hogar. Se transformó en el lugar donde comenzaría la metamorfosis que lo llevaría a la inmortalidad. Después de años marcados por la incertidumbre, finalmente sintió que podía recuperar cierta normalidad. Disfrutaba la música, los clubes nocturnos y la energía de una ciudad que parecía estar siempre despierta. Pero la llamada Ciudad de los Vientos tampoco era un lugar sencillo para un inmigrante afrocaribeño, sin contactos y con escaso dominio del inglés. Encontró empleo en una fundición de acero, donde soportaba jornadas de hasta 10 horas, rodeado de temperaturas extremas,
y condiciones agotadoras. Para muchos habría sido insoportable. Para Sergio era simplemente otro desafío. Había pasado toda su vida enfrentando situaciones difíciles. Fue durante esos años cuando escuchó hablar de un gimnasio conocido entre los atletas del Medio Oeste, el YMC Duncan. Aquel lugar reunía a algunos de los mejores levantadores de pesas y culturistas de la región, y fue allí donde conoció a Bob Gagda. Gagda era una figura respetada dentro del culturismo amateur, y desde el primer momento percibió algo extraordinario en Sergio. No era únicamente su fuerza, era la estructura. Los hombros increíblemente amplios, la cintura estrecha y unas proporciones que parecían diseñadas para dominar los escenarios. Aquello no era un físico común, era una combinación excepcional de genética, simetría y potencial. Bob Gagda decidió tomarlo bajo su protección y mostrarle un mundo completamente nuevo, el mundo del culturismo. Bajo la tutela de Bob Gagda, Sergio comenzó a transformar por completo la manera en que entrenaba. Atrás quedaron las rutinas centradas únicamente en mover el mayor peso posible. Ahora el objetivo era diferente: construir un físico estético, equilibrado y capaz de impresionar sobre una tarima. Y, como ya había ocurrido con la halterofilia, Sergio se adaptó a una velocidad que parecía imposible. Su vida se convirtió en una rutina agotadora. Pasaba 10 horas diarias trabajando en la fundición de acero, y cuando terminaba su turno, se dirigía directamente al gimnasio para entrenar durante otras 3 horas. El cansancio nunca pareció ser una excusa para él. En 1963 decidió probar suerte en las competiciones de culturismo. Su debut llegó en el Mr. Chicago. No ganó. Parte de la dificultad vino del hecho de que apenas podía comunicarse en inglés. Pero años más tarde Sergio también señalaría otro factor que, según él, tuvo un peso importante en aquella derrota: el color de su piel. En aquellos años muchas competiciones todavía estaban dominadas por criterios que iban más allá del físico. Dentro de la AAU, una de las organizaciones más importantes de la época, existía una clara preferencia por atletas que encajaran con cierta imagen tradicional de la América de aquellos años. Hombres blancos, carismáticos y considerados representantes ideales del deporte. Sergio no encajaba en ninguna de esas categorías. Era inmigrante, hablaba poco inglés y además poseía una apariencia que rompía con todo lo que los jueces estaban acostumbrados a premiar. Sin embargo, lejos de desanimarse, utilizó aquella experiencia como combustible. Regresó al año siguiente con una versión todavía más impresionante de sí mismo. Esta vez su superioridad física era tan evidente que ignorarla resultaba imposible. Los jueces terminaron otorgándole la victoria. Después llegaron nuevos triunfos: el Mr. Illinois, el Junior Mr. America. Pero el gran premio seguía escapándose de sus manos. Cada vez que subía a una tarima parecía exhibir un físico superior al de sus rivales. Aún así, las decisiones finales rara vez estaban de su lado. Siempre aparecía algún argumento para justificar otro resultado. Siempre existía alguien que, según los estándares de la época, representaba mejor la imagen que querían proyectar. Con el tiempo, Sergio comprendió que seguir luchando contra aquel sistema podía convertirse en una batalla interminable. Entonces tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su carrera. Abandonó la AAU. Si quería llegar a la cima, tendría que hacerlo por otro camino. Su siguiente destino fue la IFBB, una federación que todavía estaba construyendo su reputación bajo la dirección de dos hermanos que soñaban con convertir el culturismo en un fenómeno mundial: Ben Weider y Joe Weider. Allí encontró algo que había estado buscando durante años: la promesa de ser evaluado únicamente por lo que mostraba sobre el escenario. No por su acento, no por su origen, no por el color de su piel. Y por primera vez, esa promesa pareció cumplirse. En 1966, conquistó el título de Mr. World de la IFBB.
Ese mismo año participó en el joven pero cada vez más prestigioso Mr. Olympia, donde finalizó en tercera posición. Para cualquier otro atleta, aquello habría sido un logro extraordinario. Para Sergio apenas era el comienzo. En cuestión de meses había pasado de ser un competidor frecuentemente ignorado a convertirse en uno de los físicos más impresionantes del planeta. Pero lo verdaderamente asombroso no era la rapidez con la que avanzaba. Era la forma en que su cuerpo evolucionaba. Parecía desarrollar músculo con una facilidad antinatural. Mientras sus brazos crecían, su cintura permanecía increíblemente estrecha. Su espalda se expandía, sus piernas adquirían nuevas dimensiones y hasta grupos musculares que normalmente pasaban desapercibidos, como los antebrazos y las pantorrillas, destacaban de manera extraordinaria. Los aficionados comenzaron a quedarse sin palabras para describirlo, porque Sergio Oliva ya no parecía simplemente un hombre excepcional, parecía algo imposible, algo que no debía existir. Fue así como nació el apodo que lo acompañaría para siempre: The Myth, el mito. No porque las personas inventaran historias sobre él, sino porque su físico parecía sacado de una leyenda, y en 1967, el mundo del culturismo presenció la demostración más impactante de esa realidad. Cuando Sergio apareció sobre la tarima del Mr. Olympia en Nueva York, muchos sintieron que estaban viendo algo que jamás volverían a contemplar. Su presencia resultaba casi irreal. La cintura medía apenas 29 pulgadas, exactamente la misma medida que sus muslos. Sus brazos parecían desafiar cualquier proporción humana y cada vez que ejecutaba la pose de doble bíceps de frente, los fotógrafos luchaban por capturar algo que simplemente no parecía pertenecer al mundo real. Nadie podía competir con él, ni en tamaño, ni en forma, ni en impacto visual. Harold Poole terminó en segundo lugar. Chuck Sipes fue tercero. Dave Draper ocupó la cuarta posición, pero aquella noche no existieron verdaderos rivales. Solo existió Sergio y la distancia que lo separaba del resto. Al año siguiente la situación fue todavía más extrema. En 1968, Sergio Oliva ganó el Mr. Olympia sin necesidad de enfrentarse a nadie. Literalmente, ningún competidor se presentó para desafiarlo. La diferencia entre él y el resto del mundo parecía tan grande que muchos prefirieron esperar otra oportunidad antes que enfrentarlo. Ante la ausencia de oponentes, Sergio simplemente realizó una exhibición de poses para los espectadores que habían acudido al evento. Después recibió el trofeo de campeón y un cheque de $1,000 entregado por Joe Weider. Era el rey absoluto del culturismo. Pero mientras todos observaban al campeón, una nueva amenaza comenzaba a crecer silenciosamente. Al otro lado del escenario deportivo, un joven austriaco de apenas 21 años trabajaba obsesivamente con una meta en mente. No quería ser uno de los mejores. Quería ser el mejor. Su nombre era Arnold Schwarzenegger, y en 1969 llegó al Mr. Olympia, dispuesto a desafiar al hombre que parecía invencible. Arnold ya se había convertido en una de las mayores promesas del culturismo mundial. Había conquistado varios títulos importantes, incluyendo el Mr. Europe, además de acumular 3 victorias consecutivas en el Mr. Universe. A eso se sumaba algo que pocos atletas poseían: carisma, confianza y una ambición prácticamente ilimitada. Por primera vez en mucho tiempo, el público sintió que Sergio tendría enfrente a alguien capaz de plantarle cara. La expectativa era enorme. Los aficionados discutían quién saldría victorioso. Los medios comenzaban a alimentar la rivalidad, y la tensión crecía con cada día que pasaba. Arnold llegó en una condición extraordinaria. Estaba proporcionado, definido y más motivado que nunca. Pero estaba a punto de descubrir que enfrentarse al mito era una experiencia completamente diferente a cualquier cosa que hubiera vivido hasta ese momento. Pero cuando Sergio apareció aquella noche, cualquier comparación dejó de tener sentido.
El mito volvió a cobrar vida. No necesitaba iluminación especial ni artificios para impresionar al público. Su ritual era mucho más simple. Antes de cada competición acostumbraba a presentarse usando un viejo overol de carnicero. Y cuando finalmente se lo quitaba, todo el escenario parecía transformarse. Su físico hacía el resto. Detrás de las cortinas, Arnold Schwarzenegger observaba atentamente cada movimiento. Había llegado convencido de que podía desafiar al campeón. Sin embargo, hubo un instante que cambió todo. Cuando Sergio expandió sus dorsales frente a él, Arnold lo comprendió de inmediato. Aún faltaba competir, aún faltaban las poses, pero en su mente la batalla ya había terminado. Décadas después, el propio Schwarzenegger recordaría aquel momento en su libro The Education of a Bodybuilder. Admitió que ver a Sergio esa noche fue una de las experiencias más intimidantes de toda su carrera. Reconoció que la derrota comenzó antes de subir al escenario, porque Oliva ya había ganado la guerra psicológica. Aquella noche de 1969 quedó grabada para siempre en la historia del culturismo. Sergio Oliva derrotó a Arnold Schwarzenegger en el Mr. Olympia, y sería el único hombre que lograría hacerlo. La derrota dejó una huella profunda en Arnold, tanto así que, meses después, decidió viajar personalmente a Chicago. Quería descubrir qué hacía tan especial a aquel hombre. Necesitaba entenderlo, necesitaba verlo entrenar con sus propios ojos. Y lo que encontró superó cualquier expectativa. Sergio comenzaba sus sesiones con 10 series de dominadas de agarre amplio realizadas detrás de la nuca. No era una rutina principal, era simplemente el calentamiento. Después venían los pesos que parecían desafiar toda lógica. Mientras la mayoría de los mejores culturistas del mundo consideraban impresionante entrenar press de banca con 315 libras, Sergio realizaba series de altas repeticiones con más de 400 libras, como si estuviera trabajando con pesos ordinarios. Pero ni siquiera eso fue lo que más impactó a Arnold. Lo verdaderamente desconcertante era su capacidad para mantenerse definido. Durante aquellos años, la mayoría de los competidores recurrían a dietas extremadamente estrictas para llegar secos a las competiciones. Los carbohidratos eran eliminados y la comida se convertía en una herramienta de sacrificio. Sergio parecía ignorar todas esas reglas. Comía hamburguesas, comía hot dogs, tomaba refrescos, y aún así llegaba a las competencias con un nivel de tamaño y definición que nadie podía explicar. Era como si su cuerpo funcionara bajo leyes diferentes. Aquella visita cambió por completo la percepción que Arnold tenía de él. Ya no veía solamente a un rival, veía a un fenómeno irrepetible, alguien que no podía ser imitado, alguien cuya genética estaba en una categoría propia. Con el paso del tiempo, entre entrenamientos, conversaciones y encuentros en Chicago, comenzó a surgir algo inesperado. Respeto, incluso cierta amistad, pero esa relación nunca pudo escapar de una realidad inevitable. Ambos estaban destinados a competir por el mismo trono. Y lo que vino después fue mucho más que una simple rivalidad deportiva. Fue el enfrentamiento entre dos visiones completamente distintas del culturismo. Arnold representaba el futuro. Era carismático, mediático, dominaba el idioma, sabía relacionarse con la prensa y contaba con el respaldo de Joe Weider, el hombre más poderoso de la industria. Era el atleta perfecto para vender revistas y atraer nuevos aficionados. Sergio representaba lo opuesto. Era un exiliado cubano, reservado, difícil de leer, ajeno a los juegos políticos del deporte. No construía personajes, no buscaba titulares. Simplemente aparecía con una cantidad absurda de músculo y obligaba a todos a enfrentarse a la realidad. Era la fuerza bruta contra la maquinaria, el instinto contra la estrategia, el mito contra el futuro del culturismo. Después de la derrota sufrida en 1969, Arnold tomó una decisión. Jamás volvería a permitir que aquello ocurriera. Y si algo caracterizaba a Schwarzenegger, era su obsesión por ganar.
Podía ser arrogante, podía tener un ego enorme, pero también poseía una determinación prácticamente inquebrantable. Durante los meses siguientes se entrenó con una intensidad feroz, y en 1970 llegó la revancha. Aquella vez fue Arnold quien salió victorioso. Sergio perdió el título de Mr. Olympia. Sin embargo, para muchos aficionados, aquel resultado nunca terminó de sentirse completamente justo. A esas alturas, Joe Weider había apostado gran parte del futuro de su empresa sobre la figura de Arnold. El austríaco se estaba convirtiendo en la imagen ideal para expandir el deporte y conquistar nuevos mercados. Aún así, Sergio no desapareció, ni mucho menos se rindió. En 1972, ambos volvieron a encontrarse. El escenario fue Essen, Alemania. La expectativa era enorme. Por primera vez en años, los dos físicos más impresionantes del planeta volverían a enfrentarse cara a cara. Y la alineación que acompañó aquella competición terminó convirtiéndola en una de las más memorables de la era dorada. Allí estaban Arnold Schwarzenegger y Sergio Oliva. También Frank Zane, futuro tricampeón del Mr. Olympia entre 1977 y 1979. Franco Columbu, quien posteriormente conquistaría el título en 1976 y 1981. Y Serge Nubret, uno de los físicos más admirados de toda su generación. Pocas veces tantos nombres legendarios coincidieron en un mismo escenario. Sergio llegó en una condición extraordinaria. Muchos consideran que fue una de las mejores versiones de toda su carrera. Había aumentado su masa muscular. Su acondicionamiento era superior. Su cintura parecía aún más pequeña. Y sus piernas se encontraban varios años adelantadas a cualquier estándar de la época. Era un paquete prácticamente completo. Aún así, terminó nuevamente en segundo lugar detrás de Arnold. La decisión provocó polémica inmediata. Con el paso de los años, numerosos aficionados e historiadores del culturismo señalaron aquella competición como una de las más controvertidas en la historia del Mr. Olympia. Las críticas apuntaban siempre en la misma dirección. Joe Weider. Muchos creían que el fundador de la IFBB tenía demasiado interés en mantener a Arnold como campeón. Después de todo, Schwarzenegger se había convertido en la principal figura promocional de su imperio. Incluso surgieron rumores sobre ciertos detalles del evento. Uno de los más comentados afirmaba que el escenario había sido preparado con un fondo oscuro que favorecía visualmente a Arnold, mientras dificultaba que los competidores de piel más oscura destacaran de la misma manera. La historia sigue siendo motivo de debate hasta el día de hoy. Lo que sí parece claro es cómo se sintió Sergio al abandonar aquel escenario. No creía haber sido derrotado por un físico mejor. Creía haber perdido contra algo mucho más poderoso. La política, el negocio, los intereses que existían detrás del deporte. Para él, el Mr. Olympia había dejado de ser únicamente una competición. Se había convertido en un producto. Y Arnold Schwarzenegger era el rostro principal de ese producto. No era solo un campeón, era una inversión. Y Sergio comenzaba a entender que eso cambiaba las reglas del juego. Si quería seguir compitiendo en igualdad de condiciones, tendría que buscar alternativas. Por esa razón decidió participar en eventos organizados fuera de la IFBB. Una de esas oportunidades apareció en la WBG de Dan Lurie, una federación rival que promovía competiciones como el Mr. Olympus, concebido como una alternativa al Mr. Olympia. Allí, Sergio volvió a demostrar su superioridad. Ganó con autoridad. Pero aquella decisión tendría consecuencias importantes. En 1973 ocurrió un episodio que terminó alimentando aún más la tensión entre las distintas figuras del culturismo. Semanas antes del Mr. Olympia de Nueva York, varios atletas viajaron a Tijuana, México, para participar en el Mr. International, un evento enfocado principalmente en competidores amateurs. Nadie esperaba ver a Sergio allí,
pero apareció y arrasó. Su presencia eclipsó por completo al resto de participantes. Entre los asistentes se encontraban Joe Weider, Arnold Schwarzenegger y Franco Columbu, quienes habían viajado desde California para presenciar el evento. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Desde el escenario, Sergio lanzó un desafío directo. Invitó a Arnold a subir a la tarima y demostrar frente a todos quién era realmente el mejor físico del mundo. El público enloqueció. Durante unos instantes pareció que el enfrentamiento podía hacerse realidad. Sin embargo, Joe Weider intervino rápidamente. Argumentó que miles de aficionados ya habían comprado entradas para ver esa batalla en el próximo Mr. Olympia de Nueva York y que resolverla allí sería perjudicial para el espectáculo. Poco después, Arnold rechazó el reto. La confrontación nunca ocurrió. Y aunque nadie puede saber con certeza qué habría pasado sobre aquella tarima, muchos seguidores comenzaron a preguntarse si Weider estaba protegiendo la imagen de su campeón o evitando una derrota que podría haber cambiado la historia del culturismo. Así que, en lugar de Arnold Schwarzenegger, quien terminó aceptando mantenerse al margen, fue Franco Columbu, quien subió al escenario para enfrentarse a Sergio. La comparación duró poco. Desde el primer momento resultó evidente quién dominaba la tarima. Sergio lucía más grande, más completo y más impactante. El público podía verlo con claridad. Los asistentes comenzaron a reaccionar a cada pose y la diferencia parecía imposible de ignorar. Sin embargo, cuando llegó el momento de anunciar un vencedor, el promotor tomó una decisión salomónica. Levantó el brazo de ambos atletas y declaró el enfrentamiento como un empate. La multitud no pareció convencida, Sergio tampoco. Y aunque el resultado quedó registrado oficialmente de esa manera, muchos de los presentes abandonaron el recinto con la sensación de haber visto a un claro ganador. Aquello fue solo el comienzo. Poco tiempo después, la IFBB anunció la suspensión de Sergio Oliva. La justificación oficial fue que había competido en una organización rival, algo que la federación había comenzado a prohibir recientemente mediante una nueva normativa destinada a impedir que sus atletas participaran en otros circuitos. La sanción tuvo consecuencias inmediatas. Sergio quedó excluido del Mr. Olympia de 1973. El camino hacia un nuevo título quedó completamente despejado para Arnold Schwarzenegger. Resulta curioso pensar que aquel año también estaban presentes dos hombres llamados a cambiar la historia del culturismo, Charles Gaines y George Butler. Tiempo después serían los creadores de Pumping Iron, el documental que convertiría a Arnold en una figura mundial y transformaría para siempre la percepción pública de este deporte. Si Sergio hubiera estado presente en aquel Olympia, existe una posibilidad real de que su historia hubiera ocupado un lugar central dentro de la película. Pero eso nunca ocurrió. Meses más tarde, la frustración acumulada durante años terminó explotando. Durante una entrevista televisiva de alcance nacional, Sergio decidió decir públicamente todo aquello que llevaba demasiado tiempo guardando. Acusó a la IFBB de manipular los resultados. Afirmó que los concursos estaban controlados y aseguró que Joe Weider elegía cuidadosamente a los jueces para garantizar las victorias de Arnold Schwarzenegger. Aquellas declaraciones fueron una declaración de guerra. La relación entre Sergio y los hermanos Weider quedó completamente destruida. Para muchos atletas, enfrentarse al hombre más poderoso del culturismo habría significado el final. Pero Sergio nunca fue como los demás. No necesitaba el respaldo de una federación para seguir siendo una leyenda. Continuó compitiendo dentro de la WBG, donde acumuló nuevas victorias con relativa facilidad. El problema era otro. La emoción había desaparecido. Arnold ya no estaba allí. La atención mediática tampoco. Ni las portadas de revistas, ni los grandes contratos. Sergio seguía ganando, pero el desafío había dejado de existir. En ocasiones ni siquiera se presentaba en su mejor condición física, y aún así seguía derrotando a todos sus rivales. Su leyenda continuó creciendo lejos de los reflectores.
especialmente en Chicago. Allí se convirtió en una figura casi mítica, y no solamente por sus músculos, también por la forma en que caminaba por la ciudad, por su personalidad, por su presencia. Era imposible confundirlo con otra persona. Le gustaba vestir camisas ajustadas, pantalones elegantes, sombreros y colores llamativos. Siempre parecía llegar a cualquier lugar como si estuviera entrando a un escenario. Pero había un detalle que se volvió parte de su identidad. Las mangas de sus camisas debían ser modificadas. Sus brazos eran tan grandes que simplemente no cabían dentro de las medidas convencionales. También solía usar cadenas doradas, anillos llamativos y un gran medallón que reforzaba la imagen que proyectaba. Sergio no parecía una celebridad, parecía un personaje salido de una leyenda urbana. En 1976 añadió un nuevo capítulo a su historia. Ingresó al Departamento de Policía de Chicago y comenzó a patrullar las calles del barrio de Rogers Park. Incluso su uniforme tuvo que confeccionarse especialmente para él. Ninguna talla estándar podía acomodar semejante físico. La imagen de aquel policía gigantesco recorriendo las calles terminó alimentando todavía más el mito que ya existía alrededor de su figura. Los años continuaron avanzando. La IFBB crecía. El culturismo evolucionaba. Arnold conquistaba Hollywood. Nuevas generaciones comenzaban a ocupar los escenarios. Pero por mucho que aparecieran nuevos campeones, había algo que seguía diferenciando a Sergio del resto. Él había derrotado a Arnold Schwarzenegger en el Mr. Olympia, y nadie podría borrar ese hecho de la historia. Con el paso del tiempo, los aficionados empezaron a pedir algo que durante años había parecido imposible. Querían verlo regresar, querían volver a verlo en la IFBB, y eventualmente ese momento llegó. Más de una década había transcurrido desde sus últimos enfrentamientos con la organización. Muchos puentes parecían quemados para siempre. Sin embargo, Joe Weider comprendía perfectamente el valor histórico que Sergio representaba para el deporte. Por eso le hizo una propuesta inesperada: volver, regresar al Mr. Olympia, cerrar el círculo. Sergio aceptó, y así, en 1984, el mito regresó al escenario más importante del culturismo. Tenía 43 años. Su cuerpo ya no era el mismo que había aterrorizado a sus rivales en los años 60. La recuperación era diferente. Las articulaciones acumulaban desgaste, y el tiempo había comenzado a cobrar su precio. Pero había cosas que seguían intactas: la estructura, la presencia, el aura. Entrenó lejos de los reflectores y llegó preparado para una última batalla. Cuando apareció en Nueva York, el ambiente era diferente. Aquella noche el público no acudió únicamente para presenciar una competición. Acudió para reencontrarse con una leyenda, para ver nuevamente al hombre que alguna vez había derrotado a Arnold. Cuando Sergio salió al escenario, una gran parte del recinto se puso de pie. Las ovaciones comenzaron de inmediato. Durante unos minutos parecía que el tiempo había retrocedido. Sus brazos seguían siendo enormes. La cintura continuaba siendo sorprendentemente estrecha, y su espalda todavía imponía respeto. Pero entonces llegó el veredicto. Octavo lugar. Por un instante hubo silencio, y después llegaron los abucheos. Miles de personas manifestaron su descontento. Muchos sentían que la clasificación no reflejaba lo que acababan de presenciar. Sergio estaba visiblemente disgustado. Tenía motivos para estarlo. Pocos atletas habían vivido una relación tan conflictiva con la organización. Sin embargo, justo cuando parecía que la noche terminaría envuelta en frustración, ocurrió uno de los momentos más emotivos de toda su carrera. Su esposa, Arlene, subió al escenario llevando en brazos a su hijo pequeño. Se lo entregó a Sergio, y algo cambió. La tensión desapareció. El campeón tomó a su hijo, caminó hacia el micrófono y observó a la multitud que seguía coreando su nombre. Podía haber respondido con enojo, podía haber alimentado la polémica, pero eligió otra cosa. Eligió la dignidad.
Las palabras que pronunció aquella noche fueron recibidas con una ovación ensordecedora. Incluso competidores como Lee Haney y Samir Bannout observaron la escena con respeto. Un año después volvió a intentarlo. En 1985 regresó nuevamente al Mr. Olympia. El resultado fue exactamente el mismo. Octavo lugar. Esta vez las reacciones fueron mucho más moderadas. La realidad era evidente. Sus piernas ya no respondían como antes. La edad comenzaba a reflejarse sobre el escenario. Seguía siendo impresionante, pero ya no era invencible, y entonces llegó el episodio más dramático de toda su vida. En 1986, mientras continuaba entrenando y preparándose para futuras competiciones, una discusión doméstica terminó convirtiéndose en una tragedia. Su esposa, Arlene Garrett, le disparó 5 veces con un revólver calibre 38. Una de las balas estuvo peligrosamente cerca de perforar órganos vitales. Las heridas fueron graves, y aún así sobrevivió. La historia se volvió todavía más impactante cuando trascendió que Sergio logró llegar por sus propios medios al hospital, como si incluso las balas fueran incapaces de detenerlo. Posteriormente, Arlene declaró que había actuado en defensa propia después de una confrontación física. El episodio marcó el final definitivo de la carrera competitiva de Sergio Oliva. Los escenarios quedaron atrás, pero no su legado. En 1995 recibió una invitación especial para asistir al 30º aniversario del Mr. Olympia. Allí se reunieron los campeones más importantes de la historia del certamen. Fue un momento simbólico. Después de décadas de conflictos, acusaciones y resentimientos, Sergio finalmente recibió un reconocimiento público por parte de la propia organización. Joe Wilder estuvo presente, Arnold Schwarzenegger también, y por primera vez en mucho tiempo, las viejas batallas parecieron quedar atrás. Continuó trabajando para el Departamento de Policía de Chicago hasta 2003, pero los años finales de su vida estuvieron lejos de ser sencillos. El cuerpo que había maravillado al mundo comenzó a deteriorarse. Décadas de entrenamiento extremo, lesiones acumuladas y problemas de salud terminaron pasando factura. Fue sometido a 17 cirugías distintas: rodillas, codos, hombros. Prácticamente ninguna parte de su cuerpo escapó al desgaste. Además, sufrió un accidente automovilístico que agravó todavía más su situación física. Durante la recuperación contrajo una infección severa, perdió peso, perdió músculo, y poco a poco la imagen del gigante que había dominado el culturismo comenzó a desvanecerse. Más tarde recibió otro golpe devastador: insuficiencia renal. 3 veces por semana debía conectarse a una máquina de diálisis para mantenerse con vida. Finalmente, el 12 de noviembre de 2012, Sergio Oliva falleció en Chicago a los 71 años de edad. La ciudad que lo había adoptado terminó siendo también el lugar donde concluyó su historia, pero no su legado, porque Sergio trascendió mucho más allá de los trofeos, mucho más allá del culturismo. Su influencia alcanzó incluso la cultura popular. Uno de los ejemplos más conocidos puede encontrarse en el manga y anime Baki, donde aparece un personaje llamado Biscuit Oliva. Su nombre, apariencia y personalidad están claramente inspirados en Sergio. Un hombre descrito como prácticamente invencible. Un gigante cuya fuerza parece estar por encima de cualquier límite humano. Y quizá esa sea la mejor forma de resumir quién fue realmente Sergio Oliva. No solo fue un campeón, no solo fue el hombre que derrotó a Arnold, fue un niño que creció trabajando en los cañaverales de Cuba, un exiliado que apostó todo por una nueva vida, un atleta que desafió a las instituciones más poderosas de su deporte, y un hombre que jamás pidió permiso para ser diferente. Sergio Oliva no cambió únicamente el culturismo, cambió la manera en que el mundo entendía lo que un ser humano podía llegar a construir.
Por eso su apodo nunca fue una exageración, porque algunas personas hacen historia y otras se convierten en leyenda. Sergio Oliva se convirtió en un mito.